El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a este oficial romano que va a interceder por un criado muy querido. Por lo que se ve, es un hombre que ha oído hablar de Jesús, que cree en Jesús, y es un hombre con mucha humildad, con mucha sencillez, que ni siquiera se atreve a ir él mismo a pedirle este favor a Jesús, sino que envía a algunos de sus siervos. Dice: le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Y estos ancianos interceden ante Jesús. ¿Qué es lo que le dicen? Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Y es entonces que Jesús se pone en camino. Encontramos que Jesús va al encuentro del enfermo, cuando el enfermo está en cama, cuando el enfermo está agonizando o no es capaz de poder ir él al encuentro de Jesús. Así es que Jesús se dirige a la casa de aquel oficial romano donde se encuentra aquel siervo muy querido. Dice: cuando ya está cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Estaba dicho que se caía en contaminación el entrar en una casa de un pagano. Tal vez el oficial quiere evitarle esto, de que no se contamine. Por eso es que impide que llegue a su casa. Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Ese oficial cree
en la autoridad que Jesús tiene y solamente le pide una palabra. Con una palabra que Jesús diga, su siervo, su criado, va a quedar sano. Jesús no tiene que ir a la casa. Jesús no tiene que imponerle la mano al criado. Este hombre tiene fe. Con solo una palabra que Jesús diga, su criado va a quedar sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Este oficial sabe de autoridad. Él es subalterno, él está bajo autoridad y él sabe obedecer. Cuando sus autoridades le demandan algo, él sabe que tiene que obedecer, que tiene que realizarlo. Y a la vez él es autoridad. Sabe que cuando da una orden, sus siervos, sus servidores, han de acatarla, han de obedecerla. Así es que este hombre sabe que Jesús tiene autoridad, que lo que Jesús diga, eso se hará. Esa es su experiencia de la autoridad. Cuando fueron los amigos del centurión a decirle esto a Jesús, dice Jesús, quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Jesús dijo la palabra y aquella palabra se cumplió. Aquella palabra de Dios, de Jesús, no puede regresar a él vacía. Tiene que cumplir su cometido, aquello para lo cual fue enviada. Cuando estos personajes regresaron a la casa, dice que encontraron al criado perfectamente sano. La palabra de Jesús tiene autoridad. La palabra de Jesús es sanadora. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios se encarne, que la palabra de Dios penetre en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro ser.